Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Valdeande. Hoy Valdeande Mágico ha venido a un lugar único. Este lugar se conoce como la Ermita de la Virgen del Juncal. Este lugar siempre se ha considerado sagrado por la gente de Valdeande. El por qué se consideraba sagrado, entre otras cosas, era porque siempre la tradición decía que aquí había un tesoro. Aquí se decía que estaba escondido un becerro de oro. Hemos investigado mucho sobre el becerro de oro, está o no está, e indicaban que estaba más o menos enterrado por detrás de la Virgen. El caso es que una vez que he investigado sobre las vírgenes negras y tal, Valdeande Mágico está totalmente convencido de que el becerro de oro simplemente indicaba un lugar mágico. En todos los sitios donde la tradición dice que había enterrado un tesoro, un pozo, un becerro de oro, solo significaba que ese lugar lo consideraban sagrado. ¿Qué pasó con estos sitios? Pues lo que pasó es que aquí estaban los celtas adoraban a las fuentes, los celtas en un sitio donde se juntaban dos ríos lo consideraban sagrado. Entonces ellos creaban el rito también a los árboles, a esta arboleda que es donde hacemos la excursión del Día de la Virgen del Juncal. Pero luego llegaron los moros, invadieron el territorio, llegó la Reconquista y se creó lo que es el famoso desierto del Duero. Entonces en el desierto del Duero, durante 200 años, no había nada, era un desierto, con lo cual se olvidó toda la tradición. Luego, cuando llegaron los cistercienses, los templarios, quisieron recuperar eso, quisieron recuperar el espíritu celta en contra de la dominación romana. Y la forma de decir era cómo decían al pueblo que este lugar antiguamente era sagrado, cómo decían al pueblo que volvía que volver a adorar el lugar. Pues muy sencillo. En toda Europa se inventaron la misma estrategia. Consistía en decir que aquí había aparecido una virgen, que esa virgen siempre estaba relacionado con las fuentes, con los árboles, en este caso era con el juncal, y que la Virgen les había dicho que no se podía trasladar, que no se podía llevar al pueblo y nada, que la Virgen tenía que hacerse una ermita aquí. Entonces pues aquí pasó lo mismo, se transmitió la voz de que aquí había aparecido una Virgen, que estaba en un juncal y que había que hacer una ermita. Y esa ermita es la Virgen del Juncal, ¿vale? Luego, ¿cómo había que seguir manteniendo la costumbre de que la gente considerara este lugar sagrado? Con lo del tesoro, con lo del becerro de oro. Siempre estaba el misterio, podemos encontrar aquí un becerro de oro, con lo cual estaba de boca en boca. Realmente no había ningún becerro de oro, pero sí que servía para identificar este lugar como sagrado. Otro símbolo, que esa virgen normalmente solía ser negra, era una especie de marcar la diferencia. Vírgenes negras con lugares antiguos sagrados de los celtas. Y los árboles, ¿cómo? Pues haciendo romerías. Así que la tradición dice que el 15 de septiembre hay que venir aquí, a este lugar sagrado donde adoraban a los árboles y hacer una romería. Y a la Virgen se le saca y se le da 4 vueltas al lugar sagrado. ¿Hay algo más aquí que pueda ser considerado mágico? Pues tenemos aquí una piedra que perfectamente podría ser un llama la atención de que la piedra es bastante rectangular, pero también es cierto que cuando vamos a Stonehenge, cuando vemos los dólmenes, las piedras estaban bastante talladas, eran enormes y lógicamente debajo estarían las piedras que le sujetaban. Lo que pasa es que bueno, luego todo esto se abandonó y simplemente, pues posiblemente aquí hay más piedra, pero todo eso fue tapado y solo queda esto. ¿Qué más cosas podemos considerar aquí sagradas o misteriosas de este lugar? Pues también podemos considerar que cuando fueron a hacer antiguamente para regar esos ríos, pues lo que hacían era traían el agua por allí, venía por ese río, venía por aquí, por esta alcantarilla y llegaba al otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque ese río, aunque parezca pequeñito, no se seca nunca, cosa que el otro, el río Esgueva, a veces sí. Entonces cuando era una sequía enorme, pues el agua había que trasladarlo de ese río a este otro. Total, que al hacer esto,
pues aquí aparecieron muchos huesos, muchos cráneos, muchas calaveras. ¿Y qué es lo misterioso de esas calaveras que aparecieron por aquí? Pues que todas tenían talladas una cruz. Y dijimos, pero bueno, si aquí en el fondo solo había una ermita. Hubo un pueblo, efectivamente, hubo un pueblo que se llamaba Villaluenga, estaba alrededor de esa montaña. Pero el pueblo no llegó a ser muy grande. Entonces, si no llegó a ser muy grande, ¿por qué aparecieron tal cantidad de cráneos, tal cantidad de huesos y muchísimo más que hay por aquí? Pues ¿por qué? Porque aquí había un monasterio también. Digamos que cuando llegó la Reconquista, a lo largo del río Esgueva, se fueron creando los monasterios, no solo los castillos, sino que llevaban los monasterios. Y aquí estaba el monasterio de Nuestra Señora de Villaluenga. Creemos que el monasterio estaba en ese huerto de ahí, con esas paredes de allá. Y un poquito más allá, justo donde se juntan el río Esgueva con el Tristierna, y donde había otro pequeño monasterio que se llamaba Capilla. Bien, ¿por qué? ¿Por qué el misterio de tantos cráneos? Pues bueno, fuimos a los libros, investigamos en los cartularios y allí comprobamos que hubo una época donde el monasterio de Silos tenía tantísimos abadías, monasterios que dependían de él, que tuvo que reorganizar a nivel distribución de qué se encargaba cada monasterio. Pues uno se encargaba de la economía, otro de, yo qué sé, del pan, cada uno se especializaba en algo. Y a este monasterio de aquí le tocó especializarse en botica. Era como el hospital, era el hospital de todos los monasterios que dependían de Santo Domingo de Silos. Por lo cual, pues es lógico que si aquí era el hospital, pues muchísimos venían mal y les acababan muriendo, y una vez que acababan muriendo, pues aquí es donde enterraban. Luego aquí sería donde estarían muchísimos monjes de todos los monasterios que dependían del monasterio de Silos. ¿Qué más? Pues ahí a lo largo del río Esgueva había otros dos monasterios más. Este era el de Nuestra Señora de Villaluenga. Luego estaba el siguiente, que su estela está en Santa María de Mercadillo. Y finalmente estaba el de Santa María de Cela, que es al que nos vamos a ir ahora y que durante un tiempo pues fue súper famoso y donde estaban las reliquias que luego fueron trasladadas a San Pedro de Arlanda. Yo creo que por hoy está bien. Muchas gracias.